Gloria a Cristo. Cristo vive. Gloria sea su nombre por siempre. Pues bien, hermanos, estamos aquí nuevamente dándole la honra y la gloria a aquel que vive y reina. Amén. Fíjense, hermanos, que a las 5 de la mañana me levanté a darle una repasada a mi mensaje y me ponía a platicar con Dios. Y es bien bueno Dios con nosotros, hermano. De veras que dice uno, Señor, qué grande eres. Sí. Porque sentimos, hermanos, cuando Dios está con nosotros y como decía nuestra hermana, cuando nos apapacha y nos dice, yo estoy contigo y échale ganas y no desmayes porque siempre te voy a ayudar y siempre voy a estar al cuidado de ti. Entonces es una bendición bien grande, hermanos, reconocer todo esto que Dios hace con cada uno de nosotros. Y fíjense, hermanos, yo este mensaje le puse, a lo mejor se va a oír así medio chistoso, pero este mensaje yo le puse la duda pereza. ¿Cómo se llama el mensaje? La duda pereza. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Bueno, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos muchas gracias por este día más, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has mostrado, Señor, tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, para continuar, seguir adelante, Padre, y que nosotros seamos responsables, Señor, de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos tienes hasta el día de hoy aquí, a toda la iglesia reunida. Padre, te damos infinitas gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la iglesia, Señor, que tú la guardes en tu camino, que tú, Señor, siempre en necesidades, luchas, problemas, Señor, que siempre, Señor, estés tú allí, Señor. Y que bendigas también, Señor, a mis hermanos de la alabanza, Padre, que bendigas, Señor Jesús, a cada uno, Señor, de mis hermanos del orden, mis hermanos maestros, Señor. ¿Cuántos hermanos están trabajando, Señor, en tu obra, Señor? Gracias por todo ello, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con cada uno del Señor de mis hermanos, a mis hermanos diáconos, mis hermanas diaconisas. Padre, toda la iglesia, Señor, bendice, Señor, ricamente, Padre. Gracias te damos en esta preciosa hora, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. También te pedimos por nuestro hermano pastor Alejandro, Señor, y toda su familia. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Yo me siento bien contento hoy, hermanos, yo no sé por qué, pero yo estoy bien contento con Dios y dándole muchas gracias por su bondad, por su misericordia. ¿Sí? Pero queremos avanzar, hoy nos toca la cena también, entonces pues queremos avanzar un poco y pues damos muchas gracias a aquel que vive reina por este tiempo que nos permite estar aquí, ¿verdad? Nos permite vivir, nos permite reunirnos aquí. Y qué bendición, hermanos, ver nuevamente sus rostros. A lo mejor va a llegar un momento en que ya no nos vamos a ver, yo no sé por qué, porque pues nos vamos a ir yo creo que con el Señor, ¿verdad? Pero esperemos estar allá con Él, hermanos, allá arriba. Ese es nuestro anhelo, hermanos, de estar allá con Él. Yo quisiera empezar en esta preciosa hora, hermanos, aprovechar el tiempo y irnos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 19, y vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir, hermanos, esperemos, esto que vamos a compartir, esperemos tratar de entender o de explicar para, pues ahora sí que, hermanos, para que todos sigamos bendecidos, ¿verdad? Y dice, hermanos, la palabra de Dios de esta manera, Génesis capítulo 19, verso 15. Vamos a ver el 15 y el 16. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo.
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y ahí nos vamos a detener un poco. Fíjense, hermanos, yo medito, hermanos, la grande misericordia, el amor de Dios que tuvo, hermanos, para con Lot, ¿sí? Y hermanos, podemos ver, hermanos, que lo que el Señor hizo, hermanos, a través de los ángeles que fueron enviados para sacar a Lot de ese lugar. Lo que a mí me puso a meditar un poco, hermanos, es cuánta prisa tenía Lot de salir, o cuánta necesidad tenía Lot de salir, hermanos, de ahí, porque ya se le había avisado que la ciudad de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Ya tenía conocimiento Lot, hermanos, de esa situación, porque ya los ángeles ya le habían avisado. El problema aquí, hermanos, es que dice, hermanos, que cuando los ángeles le avisan a Lot, hermanos, él como que con su flojera, con su pereza, con su duda, hermanos, pues como que no hizo mucho caso, ¿no? Como que dijo: híjole, ¿será cierto? ¿Será verdad que esto va a ser destruido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo me voy a ir al desierto con mi familia? ¿Sí? Quizás eso fue lo que Lot pensó, hermanos, porque dice la Biblia, hermanos, si ustedes checaron lo que dice, hermanos, dice en el versículo 16, y deteniéndose él. ¿Quién era él? Era Lot, ¿sí? Era Lot, hermanos. Los varones saciaron de su mano. Fíjense, hermanos, lo que es la misericordia de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, yo nomás me pongo a meditar, hermanos, la misericordia de Dios. ¿Sí? Que llegan, hermanos. Hermano Manuel, ¿me puede prestar su mano? Dice, hermanos, que los ángeles de Dios tomaron a Lot y lo jalaron. Ándale, date prisa, sal de este lugar. Gracias, hermano. Y tomaron a su esposa también de su mano, hermanos, y los empezaron a encaminar, quizás hasta jalando, hasta medio corriendo, ¿no? O sea, yo me imagino así, porque dice, hermanos, la palabra de Dios, si nosotros volvemos a checar, cuando ya habían sido avisados de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por la maldad que había en ese lugar, entonces dice que ya habían sido avisados, hermanos. Y Lot quizás, hermanos, por muchas razones, pues no se la halló al momento, hermanos. Porque, hermanos, imagínense, hoy en día nosotros podemos meditar, hermanos, que el Señor nos habla y nos dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Y no sabemos el momento. Y tenemos que estar preparados. Pero fíjense, hermanos, que Lot, hermanos, y su familia fueron avisados de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos y que tenían que salir de allí. ¿Y qué hicieron, hermanos? Yo quiero suponerme, hermanos, que estas personas dijeron: ay, a lo mejor ni es cierto, hombre, a lo mejor estos varones, pues vienen con otras ideas, otras cosas, que a lo mejor ni es cierto. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que tuvieron que tomarlos de las manos y sacarlos prácticamente corriendo. Eso es lo que yo entiendo de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando ellos ya habían sido avisados que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra.
Entonces, imagínense, hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, que tuvo para con Lot y su familia, que les avisó el momento, el tiempo, hermanos, en que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y aún así, hermanos, ellos en su pereza, hermanos, ellos en su duda, como que dijeron, pues aquí nos quedamos otro ratito a ver qué pasa. Pero llegaron aquellos varones, hermanos, los toman de sus manos y los empiezan a sacar, hermanos, corriendo, hermanos, porque sabían que el tiempo, hermanos, estaba ya próximo, hermanos, a que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Entonces, hermanos, nosotros podemos meditar, hermanos, la grandeza de Dios que Él tuvo para con nosotros y que ha tenido hasta el día de hoy, hermanos, y dice, yo quiero leerlo nuevamente, hermanos. Dice el versículo 15, y al rayar el alba, al salir el sol, al ponerse el sol, hermanos, dice que estos varones, hermanos, van hasta donde está Lot y su familia, hermanos, y les vuelven a recordar, porque ya les habían dicho, hermanos, que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y ya les vuelven a recordar, hermanos, que tienen que salir de ahí. Que tienen que irse, hermanos, fuera, lejos de la ciudad, hermanos, para que no los alcanzara, hermanos, el fuego. Y dice, hermanos, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. La ciudad iba a ser destruida, hermanos. Y si usted ha leído toda la historia, hermanos, se dará cuenta que fue destruida. Las 2 ciudades al mismo tiempo. Por lo que había allí en esos lugares. Mas, sin embargo, hermanos, Dios, en su amor y en su misericordia, aquellos siervos, hermanos, va y los saca, hermanos. Y los saca de tal manera, hermanos, con aquella prontitud o con aquella solicitud, hermanos, con aquel amor, hermanos, que los tienen que tomar de la mano para sacarlos. Imagínense, hermanos, si Dios no fuera amor, si Dios no fuera, hermanos, no tuviera compasión de nosotros, hermanos, bueno, ya les avisé, pues hay que se arreglen como puedan si no quieren salir de ahí, ¿verdad? Pero no, hermanos, fíjense, hermanos, la grandeza de Dios y la misericordia, hermanos, que todavía tiene que ir por ellos y les dice, yo no quiero que te pierdas, yo no quiero que te quedes ahí, yo no quiero que te seas destruido con tu familia, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero sacarte de ese lugar. Y hermanos, lo saca, hermanos, de ese lugar. Aquí hay una situación un poco complicada, porque cuando empiezan a dudar, quizás Lot, hermanos, escucha la voz de los varones de Dios, hermanos, y no voltea. Pero su mujer, ¿qué cree, hermanos? Sí volteó. Por la duda que hubo, por lo que haya sido, hermanos, pero voltea y pum, se vuelve una estatua de sal. Imagínense, hermanos, lo tremendo, hermanos, cómo Dios, hermanos, nos muestra lo que tenemos que hacer. Cómo Dios nos muestra, hermanos, las cosas grandes de su amor y de su misericordia. ¿Sí? Vamos a pasarnos a Números. Vamos a ver Números, hermanos. Y vamos a ver otra parte de la Escritura, hermanos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí en Números. Cómo el Señor, hermanos, nos sigue mostrando hasta el día de hoy, hermanos, que Él tiene cuidado y amor y compasión por cada uno de nosotros. Números capítulo 21, vamos a ver, hermanos, en el 21, y el que llegue primero, glorifique a Dios. Números capítulo 21, en el versículo 4, bueno, vamos a ver desde el 4. Vamos a ver desde el 4, hermanos, y vamos a ver para ir entendiendo lo que el Señor nos habla en su palabra.
¿Alguien que quiera darle lectura al 4, hermanos? ¿Otro que le quiera dar lectura al 5? ¿Y quién dijo yo? Adelante, hermana. Gracias, hermana. ¿Alguien que leyó el 20, que va a leer el 25? Adelante, hermana. Gracias, hermana. Nomás imagínense, hermanos, Dios mostrándonos su amor y su misericordia, hermanos, sacando a Lot, hermanos, de donde estaba para que no pereciera, hermanos, con ese amor y esa misericordia, ¿sí? Pero nos encontramos con el pueblo de Israel, cuando Dios le dice, tienes que salir de Egipto, porque no quiero que sigas esclavo, no quiero que sigas ahí, siendo para Faraón lo peor. Y yo quiero que tú salgas de allí de Egipto. Y les traza, hermanos, un camino que tenían que llegar, hermanos, a la tierra prometida. Aquí el problema es, hermanos, que Dios, teniendo tanta misericordia del pueblo, hermanos, lo saca de Egipto, hermanos. Pero ¿qué sucede? Empezaron a llegar pruebas, luchas, necesidades. ¿Y qué hizo el pueblo? Empezó a renegar, ¿verdad? Empezó a hablar, empezó a decir, ay, es que yo creo que no hay aquí de esos, ¿verdad? Pero imagínense que hubiera aquí hermanos que dijeran, ay, otra vez a la iglesia, otra vez escuchar a los predicadores mismos, otra vez con lo mismo. ¿O si hay aquí alguien? No, ¿verdad? Sea honesto, hermano. Dicen que, di la verdad y se te castigará menos. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Yo me pongo a meditar, hermanos, en esto, hermanos, porque yo creo que usted y yo y todos los que estamos aquí, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios, hermanos, porque hemos recibido infinidad de cosas, milagros de parte de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Y hay veces que sí somos probados, porque así tiene que ser, hermanos. Tenemos que ser probados, como el oro dice la palabra, hermanos. Como el oro en el fuego, hermanos, tiene que probar. Y entre más se ponga el oro en el fuego, más limpio está. Nosotros somos de la misma manera, hermanos, delante de la presencia de Dios. Y fíjense, hermanos, que cuando Dios, hermanos, saca al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, hermanos, para que puedan alcanzar la tierra prometida, van en el camino, hermanos, y empieza el pueblo, hermanos, a renegar por las situaciones que iban pasando en el camino. Llegan, hermanos, a la orilla del Mar Rojo, hermanos, llegan a la orilla, hermanos, y el Señor les dice, tienen que avanzar, tienen que seguir. Pero quizás el pueblo dijo, ¿y cómo vamos a seguir? Si estamos en la orilla del mar, ¿cómo vamos a cruzar el mar? Pero Dios les dijo, tienen que avanzar. A través de esto tienen que avanzar. Tienen que seguir. Porque eso es lo que yo quiero, que ustedes sigan, que ustedes caminen. ¿Sí? Y el pueblo se encontró en un dilema, hermanos. Y nosotros podemos ver, hermanos, meditar, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos. Dice, voy a leerlo nuevamente. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear tierras de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó por las situaciones que estaban pasando. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso decía el pueblo, hermanos. Eso era lo que el pueblo decía, hermanos.
¿Cuántos de nosotros decimos cuando tenemos una prueba, una lucha, gracias Señor, porque esta me va a servir para fortalecer mi espíritu? Pero ¿cuántos decimos, pues si para eso estoy aquí en el camino de Dios, para estar peor, hubiera estado mejor allá afuera? ¿Cuántos podríamos decir de esa manera? Fíjense, hermanos, esto es algo tan importante en nuestra vida, hermanos, como cristianos y como caminando en el camino del Señor, hermanos. Es bien importante, hermanos, meditar esto, hermanos. Y entonces dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes. Fíjense, hermanos, lo que a veces hay para que usted y yo podamos entender que Dios ha estado con nosotros y que Dios, hermanos, nos está ayudando, hermanos, y fíjense, hermanos, lo que sucedió, hermanos, en el pueblo de Dios, hermanos, lo que Dios tuvo que hacer, hermanos, para hacer entender al pueblo que si ellos estaban pasando eso era por algo. Y entonces, hermanos, dice, hermanos, el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió mucho pueblo de Israel? ¿Porque eran bien obedientes? ¿Verdad que no? Mas sin embargo, hermanos, Dios siempre les decía, hermanos, siempre les hacía ver su misericordia, su grandeza, hermanos, porque cuando el pueblo de Israel, hermanos, caminaba, Dios mandaba, cuando estaba el solazo, hermanos, dice que mandaba una nube, hermanos, que protegiera, que le diera sombra al pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando era de noche, hermanos, dice que mandaba, hermanos, una columna de luz, hermanos, para que los alumbrara. Y les daba, hermanos, todo lo que ellos decían. Si usted sigue leyendo, hermanos, todo esto, hermanos, hay tantas cosas que dice uno, Señor, cuánto, de veras, cuánto haces tú por nosotros. Y cuánto nos muestras tú, tu grandeza, y yo quizás no te doy ni el 10% de mi tiempo, ni el 10% de mi vida, ni el 10% de leer tu palabra. O sea, hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos ponernos a meditar, hermanos. A veces porque nos absorbe el trabajo, a veces porque nos absorben nuestros problemas, a veces, hermanos, por muchas razones, pero ¿cuánto le das de su tiempo al Señor? No me lo diga. Pero ¿cuánto le damos de tiempo a nuestro Dios, hermanos? A veces, hermanos, lo que no podemos ver, hermanos, pero cuando viene una prueba, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? Y se pregunta uno miles de cosas, hermanos. ¿Por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué tengo que vivir yo así? Cuando no entendemos a veces las cosas de Dios, hermanos, pero cuando entendemos las cosas de Dios decimos, ¿cómo decimos? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy pasando esto, porque tú quieres que yo me afirme más en tu camino. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. El pueblo, hermanos, reconoce. Y fíjense, hermanos, hay aquí algo tan importante, hermanos. Dice, ruega a Jehová que tiene de nosotros, dice, ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, fíjense, hermanos, lo que tuvo que hacer nuestro Dios, hermanos, para que el pueblo entendiera, hermanos, que el Señor ahí estaba y que el Señor iba con ellos.
Pero tuvo que hacerlo entender de esta manera, hermanos, para que el pueblo viera la grandeza de Dios, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Fíjese, hermanos, lo que el Señor tuvo que hacer, hermanos, para que el pueblo entendiera la grandeza de Dios. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros entendemos el por qué estamos pasando una situación difícil, el por qué tenemos que vivir así. Los problemas no se acaban aquí, hermanos, los problemas los hay, luchas las hay. Todo en este mundo, hermanos, podemos pasar. El día, hermanos, que se terminen estos problemas aquí en la tierra, hermanos, es porque ya estaremos con el Señor. Es porque ya el Señor nos llevó a su presencia. Mientras tenemos que pasar aquí, hermanos, por muchas cosas. Y esto es lo que el pueblo no entendió, hermanos. Esto es lo que el pueblo no entendía. Empezaban a murmurar. Y dice el versículo 9. Y si alguien quiere buscar Juan capítulo 3, verso 16. Y dice, hermanos, de esta manera, el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente venía, mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sí, ya no moría, hermanos, vivía, pero Dios tuvo que hacerle de esta manera. Tuvo que, solamente así pudo entender, hermanos, reconocer el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dice San Juan, hermanos? ¿Qué dice San Juan capítulo 3, verso 16? Adelante, hermano. El 3:14. Yo dije 16, ¿verdad? Perdón, hermanos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gracias, hermanos. ¿Quién quiere darle lectura al 15? Adelante, hermana. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, lo que el Señor nos habla en su palabra. Así como fue necesario, hermanos, que hacer entender al pueblo, hermanos, por medio de la serpiente, hermanos, para que el pueblo no muriera, hermanos. Esa era una decisión que tuvo que tomar el Señor, hermanos, nuestro Dios. La decisión que tuvo que tomar, hermanos, fue a hoy en día, hermanos, mandar a su Hijo Jesucristo a morir, hermanos, por usted y por mí. A dar su vida, hermanos, en la cruz por usted y por mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, hermanos. Porque el Señor tiene tanto amor para con nosotros, hermanos, que desde el Antiguo Testamento, hermanos, nos está haciendo entender, y hasta el día de hoy. Imagínense, hermanos, si nosotros, si tuviéramos un Dios, hermanos, que se cansara de nosotros, hermanos, y que nos dijera, ¿saben qué? Ya estoy harto de todas sus quejas, ya estoy harto de todos sus insultos, ya estoy harto de todo lo que ustedes hacen allá en la tierra, ya estoy harto, ya no quiero saber nada de ustedes. Imagínense qué sería de nosotros. Imagínense, hermanos, qué sería de nosotros sin Dios y sin esperanza. Caminar en esta tierra, hermanos. Así como está la humanidad hoy en día, imagínense qué sería. Mas sin embargo, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, nos muestra el Señor su amor y su misericordia, su compasión, hermanos, para con nosotros, que aún, hermanos, en la situación que estemos pasando, viviendo, hermanos, el Señor nos extiende su mano y nos dice, levántate, sigue adelante, quiero que sigas caminando, ¿sí? No importa lo que tú hiciste.
importa tu vida que tienes que entregar en mi presencia. Y el Señor siempre, hermanos, nos saca adelante, hermanos. El Señor siempre está ahí, hermanos, para ayudarnos. Porque así como fue necesario, hermanos, que el pueblo entendiera por medio de esa serpiente, hermanos, en el asta, hermanos, y que eran salvos por esa razón, que eran sanos por esa razón, así fue necesario, hermanos. Dice la palabra de Dios en el 14, quiero leerlo nuevamente, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Nomás imagínense, hermanos, la bendición que tenemos para con nosotros, el amor que Dios tiene para con nosotros. Que a Él no le importó, hermanos, enviar a su Hijo a morir en la cruz, sufrir, llevar ese sacrificio, hermanos. ¿Cuánto sufrió, cuánto padeció el Señor, hermanos, en la cruz? ¿Cuántos insultos, hermanos, llevó? ¿Cuántas blasfemias llevó el Señor, hermanos, por amor a nosotros? Imagínense, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, hermanos. Lo que sigue haciendo, porque esto no para. Esto sigue mientras usted y yo tengamos vida, hermanos. Esto sigue. El amor de Dios, y el amor de Dios nunca se va a acabar, hermanos. Porque después de que dejemos de existir en esta tierra, hermanos, estaremos con Él en su presencia. Pero esto sigue, hermanos. Y lo importante aquí, hermanos, es que Dios siempre nos ha venido a ayudar para salir adelante, hermanos, y seguir, hermanos, avanzando. Dios no nos va a dejar postrados, hermanos, en el desierto. Dios va a seguir con nosotros, hermanos, y nos va a ayudar por la eternidad. Pero hay una cosa. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser, ¿qué? Fieles. ¿Sí? Porque una persona infiel, hermanos, no va a entrar en el reino de Dios. ¿O sí? Una persona con manchas, hermanos, no va a entrar en el reino de Dios. ¿O sí? Como que no están muy de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y quiero decirles, hermanos, que el Señor va a venir por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Entonces, fíjese, cuando a mí me hablaron de la palabra de Dios, hermanos, me compartieron un versículo que me llegó, hermanos, y hasta la fecha lo tengo aquí en mi mente y en mi corazón. 6:9 de Primera de Corintios. A mí me compartieron esa parte de la escritura, hermanos. Y cuando yo me puse a meditar, hermanos, esto que dice la palabra de Dios en esa parte de la escritura, hermanos, dije yo, Señor, ¿pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y me puse a meditar, pero no solamente me puse a meditar, hermanos, en la palabra, hermanos. ¿Sabe qué fue lo que yo hice, hermanos, para poder entender y poder estar seguro, hermanos, de que si era así? Me compré una Biblia católica también y me puse a leerla y me fui al versículo que me habían compartido y dije yo, híjole, Señor, yo tengo que entregar mi vida a ti y tengo que dejar lo que soy, porque si no, no puedo entrar a tu reino. Y yo creo que todos anhelamos, hermanos, estar en el reino de Dios. Todos, hasta los que andan allá afuera. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no somos honestos, si nosotros no buscamos la santidad, si nosotros, hermanos, no obedecemos, si nosotros, hermanos, no respetamos, hermanos, no tenemos nada.
Tenemos que respetar, hermanos. ¿Qué vamos a respetar? La ley de Dios, hermanos. Lo establecido por Dios. Eso tenemos que respetar para poder entrar a su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo de esta manera. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, el amor que Dios tuvo, hermanos, que nos lo demostró, hermanos, yendo, hermanos, a la cruz, yendo al Calvario por nosotros, dando su vida, hermanos, por nosotros. Imagínense, hermanos, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, hermanos. Imagínense, hermano, si Dios no hubiera, hermanos, dado su vida por nosotros, lo hubiera dado puerta libre al diablo, hermanos, que hiciera con nosotros lo que quisiera. Pero no, Él tuvo que dar su vida, hermanos, mostrándonos que Él está con nosotros y que Él venció por nosotros. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta de estas cosas, hermanos, que Dios tiene tan grandes para con nosotros. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, hermanos, ignorábamos, hermanos, estas bendiciones y la misericordia de Dios. Hoy en día que estamos aquí, hermanos, decimos, Señor, gracias. Muchas gracias. ¿O cuántos le dan gracias a Dios? Gracias a Dios, hermanos, que por esa misericordia, por ese amor, estamos todos aquí, todos los que tenemos que estar aquí. ¿Sí? Vamos a Mateo, hermanos. Casi terminamos, hermanos. Mateo capítulo 14. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 14, en el versículo 29. Nomás imagínense la situación, nomás imagínense el dudar, nomás imagínense, hermanos, y podemos decir nosotros, bueno, si esto sucedió en Pedro, ¿qué espero yo? ¿Qué espera usted? ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios ahí? Mateo capítulo 14, verso 29. Cuando se dieron cuenta sus discípulos del Señor, la situación en la que estaban, en la que se encontraban en el mar, hermanos, porque está hablando acerca de cuando estaban en la barca, se dieron cuenta de una situación y ¿qué hicieron? ¿No dudaron? No tuvieron duda de que el Señor estuviera ahí con ellos y que andaban con el Señor. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que andaban con el Señor, que eran sus discípulos del Señor, hermanos. Fíjense nomás lo tremendo que es, hermanos, y el ejemplo, hermanos, que el Señor nos dejó a nosotros, porque este es un ejemplo para nosotros, para poder seguir, hermanos, nosotros. Pero imagínense en el problema, situación, hermanos, que se encontraban estos siervos y más, hermanos, porque Pedro era uno de hermanos de los que siempre decían, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy. Y era el primero que brincaba. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Cuando vio la situación y que vieron al Señor ahí caminando sobre el mar, en el agua. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie? Gracias, hermana. Fíjense, hermanos, que cuando se dan cuenta, hermanos, cuando están en esta situación difícil y ven al Señor Jesús, hermanos, flotando allí, caminando en el agua, hermanos. Y fíjense que Pedro era uno de los primeros que dijo, bueno, vamos a ver, y dice, hermanos, cuando esto sucedió, dice, y dijo,
Vamos a ver el 29, el 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, hermanos, cuando lo ven al Señor Jesús y le dicen, Señor, le pregunta a Pedro, porque era el primero que decía, aquí estoy. Cuando ve esta situación le dice, bueno, Señor, si eres tú, si realmente eres tú el que está ahí, ¿qué le dice? Permíteme que yo vaya caminando sobre el mar como tú. Imagínense, hermanos, lo que sucedió. Dice, el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Imagínense, hermanos, qué valentía, hermanos, qué valentía de Pedro. Porque se estaba enfrentando, hermanos, a un reto. ¿Sí? Pero ¿qué le dice el Señor? Fíjense, hermanos, lo que dice, y chequen, hermanos, bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y él dijo, ven, le dijo, ven, ándale, ven. Yo te doy la oportunidad. ¿Cuál fue la intención? Hacer reconocer a Pedro que él era, hermanos, y que estaba allí, hermanos, para ayudarlos. Y fíjense, hermanos, lo que dice, lo que sigue diciendo, dice, él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, hermanos, cuando se baja Pedro de la barca en pleno mar, hermanos, y empieza a caminar en el agua. Imagínense algo, ¿qué dijo? ¿Qué pensaría Pedro? Imagínense, hermano. Cuando Pedro empieza a caminar y empieza a caminar como si estuviera en algo firme, sólido. Yo me quiero suponer que dijo Pedro, wow, qué bendición. Pero conforme fue caminando, hermanos, ¿qué sucedió? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Dudó. Empezó a entrar la duda en él. Sí ando caminando sobre el agua. ¿Y esto cómo está sucediendo? Empezó, hermanos, la duda de Pedro, hermanos, en él. Y empezó, hermanos, a hundirse. Cuando empezó la duda, hermanos, a ver, hermanos, imagínense, hermanos, verse a pleno mar, hermanos, caminar sobre el agua, hermanos, empezó a dudar. Pedro empezó a tener miedo y dijo, ¿y es cierto que estoy caminando sobre el agua? ¿Es así o estoy soñando? Y entonces, hermanos, empieza la duda, hermanos, y cuando empieza la duda, hermanos, empieza a hundirse. Y cuando empieza a hundirse, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Cuando empieza a hundirse, hermanos, dice el versículo 30, ¿qué dice, hermanos? Tuvo que gritar Pedro. Imagínense, hermano, no creo yo que le haya dicho, ay, Señor, me empiezo a hundir, sálvame, Señor. No creo que haya dicho así. Yo quiero suponerme, hermanos, que empezó a gritar, hermano, con la desesperación, Señor, me hundo, ¿qué hago? Sálvame. Yo quiero imaginarme así. Imagínense, hermanos, la duda que empezó a entrar, hermanos, en Pedro, hermanos, cuando él estaba con el Señor Jesús, cuando caminaba con el Señor y que predicaba junto con el Señor. La duda empezó a entrar, hermanos, y la duda a veces nos traiciona. Y es por eso que el Señor, hermanos, nos encarga tanto, hermanos, tanto, hermanos, de que nosotros caminemos, que no nos paremos, que sigamos adelante, hermanos, que está el mar, sí, está el mar, pero yo quiero seguir caminando.
Yo quiero cruzar porque quiero ser agradable a Dios. Yo quiero respetar, yo quiero obedecer, yo quiero seguir caminando. Porque a veces vienen pruebas, vienen luchas, hermanos, que nos hacen dudar. A veces vienen problemas, hermanos, que nos hacen dudar. ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me está ayudando? Pues si estoy enfermo y ya vi muchos doctores y sigo igual, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor ya me dejó? Y hay dudas, hermanos. Cuando el Señor nos enseña, hermanos, cuando Pedro le sucedió esto, hermanos, empezó a dudar y dice, hermanos, que empezó a gritar, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Pedro, hermanos, andando con el Señor, tuvo miedo de la situación. Dudó, hermanos. Y dice, hermanos, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero lo importante, hermanos, es cuando él se empezó a hundir, el clamor vino hacia Dios. Y Dios lo dejó ahí, hermanos, que se hundiera. No lo dejó, hermanos. Lo sacó, hermanos. Lo sacó, hermanos. Si no, Pedro, hermanos, ahí hubiera fallecido. Pero el Señor en ese amor y en esa misericordia le dijo, Pedro, dame tu mano y sal de allí. Y es una bendición, hermanos, tan grande, porque nos damos cuenta, hermanos, que el Señor está con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y termino con un pasaje de la Escritura, un ejemplo más en los que es, hermanos, motivo de que usted y yo sigamos adelante y luchando, hermanos, a veces, hermanos, de estas situaciones difíciles. Sí las vivimos, sí las pasamos, pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy el Señor nos ha sacado de ellas y nos ha guardado y nos ha sacado adelante, hermanos. Es lo más importante, porque nuestro Dios no nos va a dejar. Y aunque a veces nos sintamos que estamos solos, hermanos, y que no nos ayuda nuestro Dios, sí nos ayuda nuestro Dios, sí nos saca adelante nuestro Dios, sí nos lleva, hermanos, de su mano, y sí nos lleva, hermanos, para seguir luchando y seguir adelante. Vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, y esto, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros como un gran ejemplo, hermanos. Cuando Esteban estaba siendo, hermanos, azotado, herido, hermanos, por la gente, hermanos, que se le echó encima, hermanos, por la gente, hermanos, que lo culpaba por haber predicado la verdad, hermanos. Esteban, hermanos, no dudó. Fíjense, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, y con este pasaje de la Escritura quiero terminar. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta manera: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y nada más quiero compartirles este pasaje de la Escritura, pero si usted checa, hermanos, todo lo que narra Esteban antes de morir, hermanos, siendo apedreado, hermanos, lo que él perseveró, hermanos, el perseverar, hermanos, eso nos saca adelante y nos lleva de victoria en victoria. Hermanos, el Señor es tan grande en su amor, hermanos, tan grande en su misericordia, que Él está, hermanos, ahí para ayudarnos a todos, hermanos. Él no nos va a dejar a nadie, hermanos. Él no nos va a dejar a nadie. Usted no puede decir, es que a mi hermano sí lo ayuda porque yo veo que le va muy bien en sus negocios. Es que mi hermano sí veo que pues trae un muy buen carro y pues yo creo que el Señor le da mucho.
A todos nos da, hermanos. Al Señor no nos deja a nadie. A lo mejor el hermano tiene mejor trabajito y el Señor le da un poquito más, pero todos, hermanos, somos hijos de Dios. Y todos, hermanos, estamos aquí por la misericordia de Dios. Y todos aquí, hermanos, vamos a seguir adelante, hermanos, por la gracia de Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios que se esfuerza.